Se le llama Holocausto a la serie de actos perpetrados por los nazis entre 1933 y 1947. A principios de la década de los 30, Alemania vivía la mayor crisis económica y social de su historia debido al Tratado de Versalles, el cual obligaba al pago de los daños causados durante la Primera Guerra Mundial. La pobreza era tan extrema y la moneda estaba tan devaluada que la gente prefería usar los billetes como combustible en sus chimeneas que como moneda de cambio. Incluso resurgió el arcaico trueque. En 1933, el Partido Nacional Socialista, encabezado por Adolf Hitler, toma ventaja de la situación del país y, valiéndose de tácticas demagógicas, llega al poder con la promesa de devolver el esplendor a Alemania y hacer pagar a quienes lo sumieron en la crisis. Incluso cuando aún estaba muy lejos la guerra, la prensa internacional ya criticaba fuertemente a Hitler, debido a que durante su primer año de gobierno se dedicó a la promulgación de leyes antisemitas y discriminatorias y al uso de la propaganda para implantar la ideología nazi. En las nuevas generaciones, al principio parecían leyes crueles sin fundamento. Claro, después quedó demostrado que sí tenían un objetivo muy claro, la formación de un ejército numeroso en muy poco tiempo. En 1934 se dio el primer acto violento del gobierno nazi, conocido como la Noche de los Cuchillos Largos, en la cual fueron asesinados todos los miembros del partido que se negaban a cooperar con los planes de Hitler. El asesinato más destacado fue el de Ernest Röhm, amigo personal de Hitler y líder de la SA, quien fue asesinado a petición de Hitler debido a sospechas infundadas de traición y a su condición de homosexual. Para 1938, Hitler se había encargado de reprimir a la población judía hasta un punto en el que muchos de ellos huyeron a países vecinos. Al darse cuenta, Hitler insistió al resto de ellos a hacer lo mismo, pero sin el derecho de retirar su capital del país, pues alegaba que no les pertenecía. El 9 de noviembre de 1908, las tropas de asalto salieron a las calles en una operación llamada La Noche de los Cristales Rotos y quemaron más de 1,000 sinagogas y 7,000 comercios de propietarios judíos. Aproximadamente 30,000 judíos fueron apresados esa noche para ser deportados o encarcelados más tarde. En 1942, el Holocausto ya había alcanzado un punto crítico. Los nazis ya habían asesinado a miles de judíos por toda Europa. La matanza más grande fue la de Babi Yar en Ucrania. En una noche fueron fusilados 35,000 judíos. Para entonces, a los judíos ya no les era posible huir de Alemania, debido a que los países vecinos les negaban asilo. Ese mismo año, Hitler llama a sus colaboradores más cercanos, a los que se conoce como la Conferencia de Wannsee, en la cual plantea que no era rentable seguir fusilando a los prisioneros. Aquel día se propone el uso de cámaras de gas masiva para las ejecuciones, hornos para deshacerse de los cuerpos, que por cierto se mantenían encendidos con grasa humana y cuyos desechos se vendían como fertilizante. En 1943 se pusieron en marcha los Actions, que eran redadas de la SS autorizadas para irrumpir en las casas en busca de judíos, homosexuales, gitanos o discapacitados para ser llevados a los campos de concentración. En cuanto a los campos de prisioneros, se puede decir que existían tres tipos. Los campos de concentración, en los cuales simplemente se retenían a los prisioneros. Los campos de trabajo, en los cuales se hacía trabajar a los prisioneros largas jornadas a la intemperie, con poca ropa y casi nada de comida. La mayoría de los prisioneros no duraba más de 3 meses. Y los campos de exterminio, en los cuales se encontraban los hornos y las cámaras de gas. Algunos de los campos más grandes, como por ejemplo Auschwitz, contaba con los 3 tipos de campo. Cuando un judío era deportado a los campos, la idea era deshumanizarlo, por lo cual se le tatuaba un número en el brazo y se le identificaba con eso, y no con su nombre. Se le despojaba de todas sus posesiones y dependiendo de su condición era obligado a trabajar o se le enviaba a las cámaras de gas. Se dice que en los campos de concentración los prisioneros tenían que formarse en el patio durante horas, incluso cuando nevaba, y si alguno caía por debilidad, era asesinado frente a todos. Para 1944, Alemania estaba prácticamente derrotada. En el flanco oeste eran bombardeados por los americanos y los británicos, mientras que en el flanco este eran asediados por los soviéticos. En ese momento, los nazis comenzaron a cubrir sus crímenes mediante el cierre de varios campos. A finales de ese año, los soviéticos hicieron retroceder al ejército alemán hasta la frontera de Polonia. Aun cuando los soviéticos sabían de la existencia del campo de exterminio de Majdanek y tenían paso libre para liberar a los prisioneros, no lo hicieron, pues prefirieron bombardear una refinería cercana. El 30 de abril de 1945, el ejército soviético ya había ingresado a Berlín, y era cuestión de horas que llegaran al búnker del Führer, ubicado bajo la Cancillería, por lo que Adolf Hitler y Joseph Goebbels deciden suicidarse para no caer en manos de sus enemigos.
Con el Führer muerto, los nuevos dirigentes deciden firmar la paz y asumir la responsabilidad de los daños. Entre 1945 y 1946 se llevaron a cabo los juicios de Nuremberg, en los cuales una corte presidida por un juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos condenó a muerte apenas a 12 de los 24 acusados, encarceló a 9 y absolvió a 3. Una vez que terminó la guerra y fueron liberados los sobrevivientes de los campos de exterminio, algunos de ellos dedicaron su vida a la persecución de los nazis que lograron eludir la justicia. Uno de estos personajes fue Simon Wiesenthal, quien logró llevar a juicio a varios nazis sin hacer justicia por su propia mano, y fundó el primer museo de memoria y tolerancia para evitar que alguien volviera a pasar por un sufrimiento de tal magnitud y para promover los valores en los que él creía. Posteriormente se crearon asociaciones similares en todo el mundo. En 1999 se fundó Memoria y Tolerancia AC en México, una asociación sin fines de lucro que abrió un museo alusivo al tema en 2010 con el propósito de transmitir la tolerancia a través de la memoria histórica. En dicho museo podemos encontrar una opción para enfrentarnos cara a cara a las atrocidades cometidas hace ya más de medio siglo. Por ejemplo, en las primeras salas, el espectador puede escuchar las palabras de los perpetuadores de actos inhumanos y visualizar sus expresiones, algo que realmente impacta. Posteriormente, se pueden encontrar videos, noticias y objetos de la Alemania nazi que ayudan a relatar perfectamente el horror que se vivía en esa época, y también toda la información con respecto al Holocausto. Es un museo increíblemente bien logrado, al cual se recomienda visitar a todo aquel que busque la conciencia y la tolerancia. Debemos de entender que los actos como el Holocausto comienzan por cosas más pequeñas como la falta de tolerancia, por lo cual, si no queremos volver a pasar por algo similar, debemos respetar a todas las personas con las que convivimos, sin importar su raza, religión ni preferencia sexual.